Hola de nuevo. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 1. Vamos a ver, el título de esta enseñanza es Servir a Dios sirviendo a la cabeza, Cristo. Muy bien. De las muchas imágenes que pudo haber usado Dios para explicar nuestra relación con Cristo, la cabeza, y entre nosotros, eligió la del cuerpo humano. La verdad, si nos ponemos a pensar en la época que fue escrita la Biblia, Él pudo haber elegido algo más acorde a la época, que pudo haber sido, por ejemplo, un rey con sus súbditos, el dueño de una plantación con los obreros, un señor y sus siervos, pero no hizo eso. Dios eligió la imagen del cuerpo humano que tiene miembros que se relacionan entre sí de manera horizontal y con la cabeza del cuerpo con quien tenemos una relación vertical. Muy amoroso de parte de Dios, porque como dijimos al principio, aunque no seamos médicos, aunque no entendamos mucho de anatomía humana, pero sabemos de la unicidad del cuerpo humano nuestro que tiene miembros individuales y que todos son necesarios. Muy bien, hablando del inmenso poder de Dios, en Efesios capítulo 1, la palabra declara lo que Dios en su poder hizo con nuestro Señor. Efesios 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Recuerde que es Dios en Cristo en nosotros. Esta es la autoridad que nosotros tenemos. Aquí donde Él está, estamos nosotros, espiritualmente hablando. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, que es lo mismo que decir bajo los nuestros. Y lo dio ¿por qué cosa? Por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de su propio cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fue Dios quien lo dio por cabeza a la suma de todos nosotros. A la suma de todos nosotros, los hijos de Dios, o sea, la iglesia del cuerpo que nosotros formamos. El hecho continuo de hacerlo Señor de nuestra vida personal implica necesariamente que también lo reconocemos como cabeza a la iglesia de la que todos formamos parte. Efesios 4, por favor, ya que estamos en Efesios, las vamos a hacer simple, vamos al 4. En el versículo 15, miren lo que dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. A ver, ¿en qué? En aquel que es, ¿qué cosa? Cristo, en la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Efesios 5, versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses, capítulo 1. Versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Fíjense. Y estoy haciendo una selección, les digo que hay un montón de versículos, y no necesito decírselo a cualquiera que haya leído la Biblia, que es muy claro que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, dice el Dios 18, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Bien. A Dios le agradó que Cristo fuera la cabeza, por tanto, no hay otra cabeza de la iglesia. La jerarquía en el cuerpo de Cristo viene de muy arriba, viene de Dios a Cristo, que es la cabeza, y de ahí a cada miembro en particular. Hay una sola cabeza, la puso Dios, a Él le plugo, como habíamos aprendido la palabra, le causó beneplácito que el Señor Jesucristo sea la cabeza del cuerpo. ¿Vieron que habíamos aprendido en 1 Corintios 12 que Dios puso, colocó y ordenó? Bien, Dios puso, colocó y ordenó, le plugo, le vino bien, le causó beneplácito que Cristo fuera la cabeza de su iglesia. Bárbaro es esto, porque en lugar de haber muchas iglesias mortales con muchas cabezas mortales, a Dios le agradó asignarle a Jesucristo,
quien ahora es inmortal, el puesto de cabeza de su iglesia. Esa es la función de nuestro Señor Jesucristo. Y vean, Él funciona su función. Él sirve, Él ministra, Él está activo hoy día más que cuando estaba sobre la tierra. Muy bien, Dios proveyó en su palabra mucha documentación acerca de Jesús, su Hijo, el Cristo, el Rey del reino venidero. Lógicamente, no podía quedar ni la sombra de una duda que Él iba a ser la cabeza de la iglesia y que ésta además iba a estar edificada sobre Él. Mateo 16. Uy, qué lindo terreno en el que nos vamos a meter ahora. Mateo 16. En el versículo 18 dice: Jesucristo es el que está hablando ahora con Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Vamos a ver. Si yo lo agarro a un amigo mío que se llama Felipe, le digo: yo te digo que sos Felipe. Él me va a decir: pero yo ya sé que soy Felipe. Tengo 40 años de ser Felipe. Mirá, si yo no voy a saber que soy Felipe. Pedro sabía quién era Pedro. Vamos a ver qué querría decirle el Señor Jesucristo. Dice: también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Coincidentemente, Pedro viene del griego, de la palabra Petros, que es una palabra griega que significa arenisca, piedra que puede ser arrojada a mano, un canto rodado, por ejemplo. En la versión que hizo el doctor Lamsa, que es una versión de la Biblia, es al inglés, pero proviene del arameo, porque la lengua original del doctor Lamsa era arameo. El versículo este dice así: te digo también que tú eres la piedra, y sobre esta piedra, no sobre la piedra, sino sobre esta piedra, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Seol no se cerrarán sobre ella. Muy bien, acá usa la misma palabra aramea para las dos palabras piedra. Donde dice tú eres la piedra, es la palabra kepa, y sobre esta piedra kepa también. Pero una es tú eres la piedra y dice la otra vez sobre esta piedra. Muy bien. No dice, por ejemplo, tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia. Tú eres una piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Claro, no hay ninguna intención de cargar las tintas sobre Pedro, es decir, de cargarnos sobre él por como él era. Yo estoy muy agradecido y seguramente todos nosotros también, porque Pedro hablaba mucho. Pero hablaba, y gracias a él nosotros aprendemos grandes principios de la palabra de Dios. Él estaba y al menos se equivocaba, pero por hacer, no por no hacer nada y estar siempre fuera de la cámara. Pedro hacía, decía y bueno, y se equivocaba. Entonces no es la intención cargar las tintas, cargarnos, recostarnos sobre Pedro y darle con todo, ya que Pedro no está entre nosotros. Vean, en un momento nosotros nos vamos a encontrar con Pedro cuando regrese, cuando el Señor Jesucristo nos encuentre en el aire. Cuando el encuentro va a ser en las nubes, entre otros lo vamos a ver a Pedro. Así que más nos vale hablar bien de él ahora, porque nos vamos a encontrar con él en algún momento, es un hecho. Así que, de todos modos, nuestro querido hermano Pedro no mostró firmeza de carácter. En un momento no quería que el Señor lavara sus pies, ¿se acuerdan? Y al rato quería bañarlo al Señor Jesucristo, quería pagarle un día en el spa. En un momento daría su vida por Cristo y luego, cuando fue confrontado con la adversidad, lo negó 6 veces. Primero él tenía un máster en pesca costera y al rato, cuando se rompió la red, se tiró a los pies de Jesucristo diciéndole: perdóname, soy hombre pecador. No fue Pedro, sino Jesús, la roca firme, la petra inamovible sobre la que Dios fundó su iglesia. Sobre esa roca firme, Jesucristo dijo que iba a edificar su iglesia. Sobre esa iglesia, el Hades no puede hacer nada. 1 Corintios capítulo 3. Queremos documentar en la palabra quién es la cabeza y cuál es el fundamento de esta iglesia del cuerpo de Cristo, para que no haya ninguna duda. 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es usted, Pedro, el líder de su religión. No,
Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando dice nadie, ¿sabe qué quiere decir? Sí, nadie. Eso quiere decir. Jesucristo es la roca. No fue Pedro ni ningún otro ser humano. Jesucristo es el fundamento de los apóstoles y profetas, lo cual, claro está, incluye al mismo Pedro y a los otros apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2. Versículo 20. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro mismo. ¿Vieron que no dice eso? Si yo lo martillo lo suficiente al versículo, quizás entre Pedro ahí, pero la verdad que nuestra Biblia dice Jesucristo. ¿En quién? En Jesucristo mismo. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Primera de Pedro capítulo 2. Es singular lo que nosotros vamos a leer ahora porque es Dios diciéndole a Pedro que escribiera lo que nosotros ahora vamos a leer. Nada menos que a Pedro, que formó parte de esta conversación en Mateo que vimos al principio con el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, no a mí piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vean, cuando uno pone un hombre como cabeza de la iglesia, automáticamente desecha a la cabeza que Dios considera escogida y preciosa. Por eso, no tenemos ningún drama, está todo bien, que a Dios le vino bien, que le causó beneplácito ponerlo al Señor Jesucristo como cabeza. Porque si hay alguien que se merece ser la cabeza del cuerpo, es justamente el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. En el 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros es nosotros. Todos los hijos de Dios. Todos somos piedras vivas, pero entre todos nosotros hay una piedra viva que es cabeza y fundamento del resto de nosotros, las piedras vivas. 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? Avergonzado. Cualquiera de nosotros cuando creyó y confesó que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, no fuimos avergonzados, no fuimos defraudados en nuestras expectativas. Al hacer eso teníamos la expectativa de renacer, de ser salvo, de ser hijo de Dios. Lo hicimos y somos hijos de Dios. Ninguno que crea en Él va a ser avergonzado jamás. Ninguna de las cosas que creamos, de hecho, de cualquier parte de la palabra de Dios vamos a ser avergonzados o defraudados. Y acá dice eso. Para vosotros, en el 7 dice: pues los que creéis, Él es precioso. Claro que es precioso nuestro Señor Jesucristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Cuando uno tropieza en la cabeza, tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Cuando una persona o un grupo no hace a Jesucristo su cabeza, tropieza nada menos que con la palabra. Lo acabo de leer, no se me ocurrió a mí. 1 Corintios capítulo 10. Habíamos estudiado que el fundamento del ex secreto era la completa redención que nos había dado este maravilloso ser humano como nosotros, el Señor Jesucristo, que se ofreció por nosotros. Ahora estamos viendo que el fundamento de esa iglesia es el Señor Jesucristo y Él es la cabeza. Eso es lo que quiere Dios y es evidente que lo quiere también el Señor Jesucristo.
Y todos nosotros también, porque este maravilloso ser humano como nosotros se ganó todo el derecho de ser fundamento y cabeza. 1 Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, de la petra espiritual que los seguía. Y la petra, la roca, ¿quién era? Cristo. No el líder de su grupo. Cristo era la roca. Cristo, la iglesia del cuerpo, es una cuestión personal para el Señor Jesucristo, pues su función en el cuerpo es justamente ser cabeza de ese cuerpo. Hechos 9, se lo voy a demostrar. Van a ver, es un terreno más o menos conocido. Es cuando el Señor Jesucristo se le presentó a Pablo. Fíjense la forma de hablar que tiene el Señor Jesucristo. Él es un miembro en particular del cuerpo de su iglesia, el Señor Jesucristo. Si yo soy, por así decir, no sé, la uña del dedo meñique de la mano derecha, póngale, usted es el hombro izquierdo del cuerpo de Cristo. Bueno, Jesucristo es un miembro del cuerpo de Él es la cabeza, de tal manera que atacar a cualquiera de nosotros es atacarlo a Él. Para Él es una cuestión personal su iglesia, lógico, como para usted es una cuestión personal su cuerpo. Si alguien ataca a su cuerpo, usted hace algo al respecto. Usted se defiende, usted evita el ataque, porque usted quiere su cuerpo, usted lo cuida. El Señor Jesucristo también. Hechos 9, versículo 1. Saulo, que después fue Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Respiraba amenazas y muerte contra ¿quiénes? Contra los discípulos del Señor, es decir, hermanos en Cristo nuestros. Y fueron luego hermanos en Cristo de Pablo, ¿verdad? Pero acá cuando él se llamaba Saulo, él asolaba a la iglesia y la perseguía a los discípulos del Señor. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Dice eso? ¿A quién? A mí. ¿Por qué me persigues? Porque es una cuestión personal el cuerpo de Cristo. Su trabajo es ser la cabeza y lo hace bien. El Señor Jesucristo recontrafunciona su recontrafunción, funciona su función, sirve, ministra. Eso es Él, la cabeza. Qué gran ejemplo para nosotros seguir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra cabeza. Él es un gran ejemplo para seguir. Cuando lo confrontó a Pablo en el camino a Damasco, cuando regresaba, le dice: ¿por qué me persigues? Y arriba en el 1 dice que perseguía a los discípulos del Señor. Para Él es lo mismo. Porque somos una unidad para Él, somos uno en Él. Entonces quien ataca a uno de Él, nos ataca a todos, damas y caballeros. En verdad, si alguien te ataca a vos, nos ataca a todos. Habíamos visto que somos como un equipo. Si usted mete el gol, lo metemos todos. Si a usted le meten un gol, nos lo metieron a todos. Cuando alguien nos toca a uno de nosotros, damas y caballeros, lo hace a todos. Porque somos un solo cuerpo. Fíjense, la cabeza, el fundamento de la iglesia, lo que él hacía. ¿Por qué me persigues, Saulo? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es personal para el Señor Jesucristo. Lógicamente. Mateo 25. Bueno, esta ocasión que nosotros vamos a leer ahora en Mateo 25, como era costumbre en él, se encontraba enseñando acerca de los eventos de su segunda venida, lo cual hizo mucho él. Les refirió una parábola en donde queda clara la importancia que Dios y el Señor Jesucristo le dan a cada miembro de la iglesia y cuánto valor le asignan a quienes de cualquier manera nos favorecen o desfavorecen. Mateo 25. Versículo 40, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, a mí lo hicisteis. Jesucristo lo toma de manera personal lo que nos hagan a nosotros, para bien o para mal. Él
como la cabeza del cuerpo de Cristo que es, después de Dios, es el edificador número 1 de su propio cuerpo. Ser la cabeza es su función y lo hace a la perfección. Colosenses capítulo 1. En su trabajo con Dios, Él promueve el crecimiento balanceado de su cuerpo. De otro modo, un brazo de un cuerpo sería normal y el otro sería así finito o sería más grandote. Entonces, el crecimiento de todos los miembros lo promueve Él y lo hace de manera balanceada. Colosenses 1, versículo 27, terreno conocido para nosotros porque hemos visto esto antes, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ex secreto entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando Pablo se percató de esta inmensa realidad, él mismo se transformó en un edificador del cuerpo. Acabamos de ver que él perseguía, él respiraba amenazas y muerte contra nuestros hermanos del primer siglo. Eran hermanos nuestros que él perseguía. Nos estaba afectando a nosotros y a sí mismo después. Por eso trabajaba y luchaba, pero no lo hacía solo, sino que lo hacía igual que tenemos que hacerlo nosotros, según la potencia de Cristo Jesús que actúa poderosamente en nosotros. Efesios 5. Qué tremendo todo esto. Pablo se dio cuenta de esta inmensa realidad después de perseguir a sus propios hermanos y nuestros. Efesios 5, versículo 29 dice: fíjense qué lógico, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Fíjate lo que dice, la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este es el cuidado detallado, singular y espiritual que nos provee la cabeza a nosotros. Si tenía una duda, si el Señor Jesucristo está ocupado, esto tiene que responderle a usted. Claro que está ocupado. Su iglesia es su ocupación. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, por favor. En este cuerpo espiritual del cual formamos parte, es uno que está firme en conjunción con el trabajo en equipo de Dios en Cristo en uno. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 en el versículo 15 dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. La conducta del líder, según Dios, debe ser en línea y en absoluta armonía con los deseos de Dios para su gente y las directivas de Cristo para su iglesia. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 1 leemos: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Lógicamente, ¿cómo va a resultar vana si proclamar la palabra de Dios nunca es vano, nunca retorna a Dios vacía? Entonces no es vano nunca proclamar la palabra de Dios. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La gran oposición que tuvieron no fue una excusa para que ellos se callaran la boca. Ellos declararon la palabra de Dios a pesar de la oposición. Porque vean, cuando todo va bien, chévere, macanudo, todo fantástico, cualquiera proclama la palabra de Dios. El tema es hacerlo en la presión. A veces habrá y a veces no habrá. El tema es que haya o no haya, nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Porque nuestra exhortación, continúa diciendo el 3, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no para agradar a los hombres,
sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. En nuestra carrera de servicio cristiano, amoroso e indiscriminado, buscamos agradar a Dios, quien prueba nuestros corazones y es testigo de nuestros esfuerzos en público y de aquellos que hacemos que nadie ve y pocos notan. Lo hacemos por Dios. Lo hacemos por Dios. 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque la verdad, pensándolo bien, podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Ya habíamos visto este punto que es tan importante, que cada vez que un hijo funciona su función de servicio dentro de la iglesia, la gloria va a Dios, no al individuo. El verdadero servicio siempre trae gloria a Dios y bendición al hombre. La gloria va a Dios en el verdadero servicio y no al hombre. 7. Antes, en contraste, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus pocos hijos. Vean, sea nodriza o sea verdulera, si es mujer y cuida a sus hijos, es una madre. Eso es lo que quiero decir. No importa si es nodriza, habla de sus propios hijos, no de hijos ajenos. Entonces habla de los hijos, habla de la conducta del líder, según Dios, como si fuera una madre. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como una madre que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque no importa si es nodriza o no. Si cuida a sus propios hijos, la mujer puede ser verdulera o lo que fuera. Bien, los cuida como una madre. Este es un detalle acerca del líder según Dios. Tan grande es nuestro afecto, dice el 8, digo bien, por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Esta es una reacción deseable, esperable y además es totalmente lógica para un hijo de Dios al cuidado de los creyentes. Porque os acordáis, el 9, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, no eran vagos, se movían, dice trabajo y fatiga, se movían. Por gracia habían recibido este ministerio, ellos lo ministraban. Habían recibido esta venida de servicio y servían ellos. No se quedaban quietos. La gracia la tenemos para hacer algo al respecto de eso. Hemos renacido para beneficiar a las personas con la palabra de Dios que tanto bendijo nuestras vidas. ¿Os acordáis de vuestro trabajo y fatiga? ¿Cómo trabajando de noche y de día? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nada los detenía, no había excusa suficientemente poderosa para que ellos no sirvieran, para que ellos no funcionaran su función. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos, habíamos visto que era como una madre a sus hijos, ahora como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. ¡Qué bárbaro! ¿Qué conducta la de estos hombres? ¿Cómo no querer, cómo no desear verlos cuando suene la trompeta? Los queremos buscar en la multitud. No sabremos a quién vamos a querer conocer primero y pasar un rato con él, con nuestros hermanos en Cristo, cuando nos encontremos en las nubes para juntos luego regresar sobre la tierra. Fíjense con qué grandes seres nos vamos a encontrar. Fíjate que cuidaban a los tesalonicenses como madre, con las características y cualidades de una madre y con las características y cualidades de un padre. Cubrieron todo el aspecto para servir, para funcionar su función y bendecir al cuerpo de Cristo. ¡Qué ejemplos! Damas y caballeros, no es necesario ser apóstol como ellos para dar esta clase de servicio a nuestros hermanos en Cristo. Lo que sea que usted funcione, funcione. Con este amor, con este ahínco, con este empeño. Así, esta es la forma de ser. 12. Y os encargábamos que anduvieses como es dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Fíjense, les recordaban que hagan las cosas para la gloria de Dios, que trabajen para Dios y para el Señor Jesucristo. Por lo cual el 13, nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, mirá lo que les llevaban, la palabra, no lo que ellos pensaban de la palabra. La recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en cualquiera, no en vosotros los creyentes. Para que actúe en vos tenés que creerla, pero no la vas a creer si no la lees.
tenés que leerla, estudiarla, internalizarla, llevarla dentro tuyo y ponerla por obra en tu vida. Actúa en los creyentes. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Como no pudo estar personalmente, mandó lo mejor que tenía en ese momento. Versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariños, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Tenemos cariño por aquellos que nos preceden y nos tienen a su cuidado paterno-materno. Como son nuestros ayudadores y servidores, hacen todo para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo entendía y vivía el ex secreto, entendía y vivía la metáfora del cuerpo de Cristo, donde cada hijo es miembro en particular. Si bien es cierto que crecemos en conjunto, la responsabilidad no es en conjunto, es individual, y cada uno juega un rol crucial en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que percatarnos de esto. Efesios capítulo 4. Los miembros individuales de nuestro cuerpo actúan coordinadamente según las directivas de la cabeza. Cuando hay una falla de comunicación entre la cabeza y las extremidades de nuestro cuerpo, sabemos que hay un problema y recurrimos al neurólogo. Porque es un problema cuando la cabeza da una orden y alguno de nuestros miembros no puede acatarla. Lo mismo es si los miembros de la iglesia no estuvieran conectados entre sí o si tuvieran un cortocircuito con la cabeza. Habría un problema y tendríamos que corregirlo. Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Usted tiene que estar activo, usted tiene que querer estar activo, ser un miembro activo. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este crecimiento es en conjunto, es en amor y participamos todos poniendo los ladrillos. Así crecemos en aquel que es la cabeza. Romanos 14. En este proceso de crecimiento, que es un crecimiento familiar, somos conscientes y respetuosos de Cristo dentro nuestro, al igual que lo somos conscientes y respetuosos por el Cristo dentro de nuestros hermanos en Cristo. Romanos 14, versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vean, reconocemos y aceptamos el señorío de Jesucristo en nosotros, y lo reconocemos y lo aceptamos en nuestros hermanos en Cristo. Él es Señor de cada uno de nosotros, de todos nosotros. Somos miembros individuales que todos participamos en el crecimiento conjunto. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Miren lo que dice acá. El llamado a cuidarnos y a soportarnos por amor a Dios y en beneficio del total del cuerpo. Debemos procurar no agradarnos a nosotros mismos. Recordemos que hemos nacido para servir la palabra a los demás. 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Cada uno, dice, no el montón, no es al tuntún, no es al montón, es cada uno. Eso es lo que es. 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir,
según Cristo Jesús. Qué hermosa, qué oración tan hermosa del corazón de amor de Pablo, un gran hombre de Dios, un hermano nuestro que nos favoreció tanto sirviendo como sirvió. Nosotros lo podemos imitar a Él en esta oración a nuestro Padre Celestial para poder disfrutar nosotros de un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz, no 200 voces, una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para su propia gloria. No, para gloria de Dios. Todo lo que hizo Él es igual que lo que podemos hacer nosotros para la gloria de Dios, no para la suya propia. Romanos 12, unánimes y la gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12, versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, recuerdan de las secciones el uno al otrismo. En lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Ese amor que nosotros tenemos tiene que ser sin fingimiento y que nos amemos con amor fraternal y que nos prefiramos los unos a los otros. Nosotros que somos hijos del amoroso y bondadoso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos tener acciones amorosas entre nosotros. No hay que dar lugar a una palabra que voy a introducir ahora, el cristianibalismo. El canibalismo es cuando los seres de la misma especie se comen entre sí. Bueno, no hay que dar lugar al cristianibalismo, damas y caballeros. Nos tenemos que amar los unos a los otros, y los unos a los otros significa los unos que usted conoce y los otros que no conoce, sean o no sean de su congregación, de su grupo, de su religión. Si es hermano en Cristo, damas y caballeros, es uno al otro. Todos somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Amorosos entre nosotros, eso dice, no tiene que coincidir con usted en todo para que usted lo ame a su hermano en Cristo. No puede ser que algunos hermanos en Cristo traten a otros hermanos en Cristo como si fueran incrédulos y que traten a los incrédulos como si fueran hermanos. Eso tiene que acabarse. Somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Tratamos bien a todas las personas. No es que sin excepción las tratamos bien a todas. Y aquí el versículo 10 muy claramente dice que en cuanto a honra, la palabra de Dios dice que nos prefiramos los unos a los otros. Amor, damas y caballeros, amor. Amor es la base, es la base. El amor es la base. 1 Timoteo capítulo 6. El versículo 1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, ténganlos en menos. Total, son creyentes, porque son hermanos en Cristo, no te van a decir nada, siempre te van a dar un buen servicio. Explotalos, pagales menos. No los tengas en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseñá y exhortá. Timoteo, le dice Pablo por revelación a Dios. Por muchos lados y de muchas maneras el Padre ha dejado documentado que debe haber amor entre nosotros, entre sus hijos, que el amor es el camino más perfecto. Primera de Pedro capítulo 4. Ese es el camino más perfecto. Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 8, mirá lo que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, no tan solo amor, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ojo, que cubra multitud de pecados no quiere decir que los esconda, los tape o los oculte. Ni mucho menos quiere decir que podemos pecar tranquilos mientras amemos, por el amor de Dios. No quiere decir eso, nada que ver. Cada vez que usted ame con el amor que Dios ha derramado en su corazón, no pecará. Y ayudará a sus hermanos en Cristo a que no pequen o a volver del pecado, de regreso a la palabra de Dios. La palabra griega para cubrirá está bien traducida, cubrirá, pero también significa amparo.
El amor que uno tiene recibido de Dios al momento del nuevo nacimiento ciertamente es un amparo para no pecar. Amparamos también a nuestros hermanos en Cristo para que no pequen. No es que un hermano peca y entonces yo lo cubro con mi amor, haciéndome partícipe o cómplice de su pecado. Mis hermanos en Cristo tienen el derecho de recibir la palabra de mi parte. Si los amo, entonces se las daré para que hagan el cambio necesario de regreso a la palabra de Dios. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Funcione su función. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Recuerdan? La multiforme gracia de Dios que damos a conocer a los principados y potestades, todos nosotros juntos. 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es lo mejor que podemos hacer para bendecir a las personas. Si alguna ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, no vos. A quien pertenecen la gloria, al Señor, a Dios y al Señor Jesucristo, pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así como la cabeza no podría sobrevivir sin el cuerpo, tampoco nosotros podríamos sobrevivir sin nuestros hermanos en Cristo. Todos necesitamos de todos a fin de alcanzar nuestro máximo potencial como el cuerpo de Cristo que somos. Cuando entendamos la incondicionalidad que Jesucristo la cabeza tiene por cada uno de nosotros, vamos a alentarnos a andar según la vocación a la que fuimos llamados. Cada uno de nosotros está completamente equipado con todo lo que necesitamos para edificarnos unos a otros. Por eso, aunque seamos diferentes, podemos crecer juntos en unidad bajo la dirección de Jesucristo para la gloria de Dios y la bendición del cuerpo de Cristo.